La voz que imitaba a mi mamá. Mi nombre es Daniela Hernández. Tengo 27 años y hace 6 meses enterré a mi madre en el Panteón de Tamazopo, San Luis Potosí. Aún no me acostumbro a su ausencia. En esta casa cada rincón tiene algo suyo. Su chal colgado junto a la ventana, su taza de café con manchas de azúcar y esa mecedora vieja que no me atrevo a mover. Dicen que cuando alguien muere, el alma tarda un tiempo en irse. A veces quisiera creerlo, porque la idea de que ya no esté me resulta más insoportable que cualquier miedo. Las noches son las peores. El silencio se adhiere a las paredes como una humedad invisible. A veces juro escuchar sus pasos o el leve arrastre de sus sandalias por el pasillo. Me repito que es el viento, que la madera vieja suena así, pero hay un punto donde la razón deja de alcanzar. La primera vez que la oí fue un miércoles, poco después de la medianoche. Estaba en mi cuarto mirando el techo, con los ojos cansados y la mente revuelta. De pronto, desde la cocina escuché su voz. «Daniela, ya cenaste». Me quedé helada. No fue un recuerdo, no fue eco, fue su voz, con ese tono dulce, ese cantadito suave que usaba para llamarme cuando era niña. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba y que el corazón me latía tan fuerte que me dolía. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Me levanté despacio sin encender la luz. Caminé hasta la puerta del cuarto y asomé la cabeza. Todo estaba oscuro. El reloj del pasillo marcaba las 12:47 y el aire olía a jabón Rosa Venus, el mismo que mi madre usó toda su vida. Avancé hasta la cocina. Nada, solo la penumbra, el sonido del refrigerador y ese eco de la voz que parecía seguir flotando entre las paredes. De pronto, algo golpeó suavemente la puerta del baño. Me acerqué y vi que el espejo del lavabo estaba completamente empañado. Como si alguien acabara de bañarse, el agua del piso seguía goteando, pero yo no me había bañado. De pronto un susurro se deslizó detrás de mí. «No dejes la luz apagada, hija», grité y salí corriendo hasta mi habitación. Cerré la puerta con fuerza. Me metí debajo de las cobijas y recé como no lo hacía desde que era niña. El resto de la noche, escuché pequeños ruidos por toda la casa. Un plato moviéndose, una silla rechinando, el crujir de la madera. No dormí. Cuando amaneció, salí al patio con los ojos hinchados y el corazón en la garganta. Y ahí, en el suelo húmedo junto al lavadero, encontré las huellas de unos pies descalzos, marcadas en el polvo. Eran pequeñas, del mismo tamaño que las de mi madre. Me arrodillé frente a ellas temblando. El sol apenas comenzaba a salir, y por un segundo creí escuchar su voz otra vez, lejana como si viniera desde adentro de la tierra. «Te dije que no me dejaras sola, Daniela». Pasaron 3 días, sin que nada volviera a suceder. Yo intenté seguir con mi vida, como si aquella noche no hubiera ocurrido. Limpié la casa, puse música, cociné y hasta dormí con la televisión encendida para no quedarme en silencio. Pero aún así, algo en el ambiente seguía distinto. El aire se sentía pesado, denso, como si la casa respirara conmigo. El lunes por la noche estaba lavando los trastes cuando mi celular comenzó a vibrar sobre la mesa. Al principio no le presté atención, pero cuando vi el nombre que aparecía en la pantalla, casi solté el plato que tenía en la mano. El identificador decía mamá. No lo había borrado. De hecho, a veces abría la conversación solo para leer sus mensajes viejos o escuchar sus notas de voz. Pero esta vez el teléfono estaba sonando. Contesté temblando. «¿Hola?» Durante unos segundos escuché solo estática, un ruido leve, como cuando la señal se corta. Y entonces su voz. «Dani, ¿ya comiste? Hace frío, tápate bien». El sonido fue tan nítido, tan familiar, que el alma se me fue a los pies. Me apoyé en la tarja, tratando de respirar. «¿Quién eres?», susurré. Pero la voz volvió a repetir exactamente igual, con el mismo ritmo, las mismas pausas, como si fuera una grabación. Corté la llamada de golpe y marqué de nuevo. «Este número no está disponible», respondió una voz mecánica. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos entumecidos. A medianoche, el celular vibró otra vez. Era un mensaje de audio. Lo abrí. Al principio solo escuché silencio, luego algo como un suspiro y finalmente su voz susurrando. «No me dejes sola, hija.
El audio duraba 13 segundos, pero cuando lo volví a reproducir, duraba 15. Y la tercera vez, 17. Cada vez sonaba más cerca. A veces lo más aterrador no es lo que se aparece, sino lo que regresa a hablarte cuando ya debería estar bajo tierra. Estás escuchando Sombras en la Niebla. Decidí revisar las cámaras viejas que mi madre había instalado en el patio, esas que usábamos para ver si entraban gatos. Conecté el monitor y avancé la grabación de la noche anterior. A las 12:45, justo a la hora en que recibí la primera llamada, se veía la silueta de una mujer de pie en la puerta de la cocina. Tenía la misma estatura, el mismo cabello recogido y el mismo vestido con flores que mi madre usó el día del velorio. Pero lo más horrible fue su cara. No tenía rasgos definidos, solo una mancha gris, una especie de hueco oscuro donde deberían estar los ojos y la boca. Y aún así, de ese vacío se escuchaba su voz. Apagué el monitor de un golpe. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Tomé el rosario del buró y me senté en la cama hasta que amaneció. Cuando el sol salió, juré que me iría unos días de la casa. Pero antes de salir, algo me detuvo. Sobre la mesa había una taza de café recién servida. El humo todavía se elevaba, y al lado, un papel doblado con mi letra, aunque yo no lo recordaba haber escrito. No te vayas, mamá. Hoy cenamos juntas. Esa mañana no salí. Tenía la sensación de que si lo hacía, algo más ocuparía mi lugar. Dejé el café sobre la mesa y me encerré en el cuarto. El papel con la nota seguía ahí, con mi letra torcida y temblorosa. No recordaba haberla escrito, pero el trazo era inconfundible. La guardé en el cajón, intentando convencerme de que quizás la había dejado medio dormida. El resto del día fue silencioso, pero un silencio extraño, de esos que no son paz sino amenaza. Ni los perros ladraban, solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Al caer la tarde, encendí la radio para romper la quietud. No sonaba ninguna estación, solo estática. A punto estuve de apagarla cuando, entre el ruido blanco, se filtró una voz. «Dani, ¿estás sola?» Era ella, otra vez, no en el celular sino en la radio. Di un paso atrás, giré la perilla para cambiar de frecuencia, pero en cada una se escuchaba lo mismo. Su voz, repitiendo frases que solía decirme de niña. «No salgas sin suéter. Cierra la ventana. Reza antes de dormir». Apagué el aparato y lo desconecté de la corriente. Pero la voz siguió suave, casi pegada a mi oído. «No te asustes, hija. Estoy contigo». Salí corriendo del cuarto. En el pasillo la mecedora se movía sola. Se balanceaba lentamente. Y sobre ella estaba el chal de mi madre, doblado con una perfección inquietante. El aire olía fuerte a perfume maja y a humedad vieja. Me acerqué despacio, con la garganta apretada. «Mamá, si de verdad eres tú, dame una señal». La mecedora se detuvo. Durante un instante, el silencio fue absoluto. Y entonces algo cayó del techo con un golpe seco. El rosario, el mismo que había dejado en el buró la noche anterior. Me agaché para recogerlo, pero estaba caliente, como si alguien lo hubiera tenido entre las manos por mucho tiempo. De repente, una ráfaga helada barrió el pasillo. Las luces titilaron y la voz regresó, más fuerte que nunca. «No me cierres la puerta, Daniela. Déjame entrar. Hay cosas que regresan disfrazadas de amor, pero no todo lo que imita una voz merece ser escuchado». Estás en Sombras en la Niebla. Caí de rodillas. La puerta del cuarto de mi madre se abrió sola, lentamente, con ese chirrido que reconocería en cualquier parte. Dentro, las cortinas se movían como si respiraran. Di un paso, solo uno, y algo dentro del espejo del tocador se agitó. Era mi reflejo, pero no me seguía. Se movía con un leve retraso, torcido, con la cabeza inclinada hacia el otro lado. Me miraba con una sonrisa que no era mía. «¿Qué quieres?», grité. La voz respondió esta vez con un tono distinto, más grave, distorsionado. «Tú me llamaste. Yo solo regresé». Retrocedí, tropecé con la cama y salí corriendo del cuarto. Cerré la puerta de golpe y la empujé con todo mi peso, pero algo del otro lado empujaba también. El olor a jabón y perfume se volvió insoportable. El marco de la puerta crujía, y en ese momento escuché mi propia voz idéntica, repitiendo las mismas palabras que acababa de decir. «Tú me llamaste. Yo solo regresé». Me quedé paralizada.
La cosa del otro lado estaba hablando con mi voz. El amanecer me encontró sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta del cuarto de mi madre. No había dormido ni un minuto. Aún podía sentir el temblor en las manos. Afuera, los gallos comenzaron a cantar, pero dentro de la casa, el aire seguía tan frío que podía ver mi aliento. Tomé valor y abrí la puerta. La habitación estaba en silencio, la mecedora inmóvil, el espejo cubierto de un leve empañamiento. Todo parecía normal, demasiado normal. Comencé a buscar respuestas, en los cajones, en los muebles, en los baúles donde mi madre guardaba sus cosas, hasta que encontré un cuaderno viejo de tapas duras, cubierto por una capa gruesa de polvo. En la primera hoja, con su letra firme, decía Diario de Isabel Hernández, 1994. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas eran inofensivas, listas del mercado, oraciones, recetas, pero a medida que avanzaba su letra cambiaba, más apretada, más desesperada. He vuelto a escucharla. Me llama desde el pasillo. Dice que soy su hija, pero mi madre murió hace 15 años. Seguí leyendo, sintiendo cómo la sangre me abandonaba. A veces la voz suena tan dulce que me olvido del miedo, pero cuando intento verla, ya no es la voz de ella, es la mía. Me repite lo que digo, pero un segundo después, más grave, más vacía, pasé las hojas con las manos temblorosas. Mi abuela también la oía. Decía que era un eco antiguo, un reflejo que no debía responderse, que esa voz no imita sino reemplaza. Si algún día me pasa algo, no le contestes, Daniela. No abras la puerta. No mires al espejo. Me quedé sin aire. Las últimas líneas estaban manchadas, como si las hubiera escrito llorando. Si escuchas mi voz después de mi muerte, no soy yo. No dejes que te convenza. No me hables. No me mires. Cerré el diario con fuerza. El corazón me golpeaba en el pecho. La advertencia era clara y aún así, ya había hecho todo lo que decía que no debía. De pronto, un sonido seco me hizo voltear. El espejo del tocador estaba agrietado. Una fisura lo atravesaba de esquina a esquina. El reflejo no era exacto. Yo estaba parada junto al buró, pero en el espejo mi reflejo sonreía. Hay secretos que se heredan sin querer, y voces que aprenden tu tono hasta volverse tuyas. Estás escuchando Sombras en la niebla. Sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas. Me acerqué despacio al espejo, incapaz de apartar la vista. No eres ella, susurré. Mi reflejo levantó la mano, pero yo no. La grieta del vidrio se abrió un poco más, y la voz, mezclando mi tono con el de mi madre, susurró desde adentro. Ya no importa quién soy, hija. Importa que tú me dejes entrar. Retrocedí tambaleando. El diario cayó al suelo, abierto en una página que no recordaba haber visto. Una vez que la escuches con claridad ya está dentro. No es un alma, es un hueco que busca llenarse con tu voz. La mecedora comenzó a moverse sola. Las cortinas se inflaron como si algo respirara detrás de ellas. Y el perfume, ese olor familiar y dulce, llenó la habitación hasta volverse asfixiante. No me dejes sola, dijo mi voz desde el espejo. Y la grieta se extendió hasta el marco, dejando escapar un sonido como de cristal, rompiéndose bajo agua. El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros de Tamasopo, cuando supe que no podía seguir en esa casa. Empaqué lo poco que pude, ropa, documentos, el rosario. Todo lo demás podía quedarse ahí, junto con los ecos, los recuerdos y esa voz que se había vuelto parte del aire, pero cuando pasé frente al espejo del pasillo, me detuve. El vidrio estaba limpio, sin grietas, sin marcas, solo mi reflejo mirándome de vuelta, inmóvil, con los ojos un poco más oscuros de lo habitual. Me quedé observándome un momento, tratando de convencerme de que todo había sido producto del dolor, del insomnio y del duelo, hasta que mi reflejo parpadeó un segundo antes que yo. Solté la maleta. Mi respiración se cortó. El reflejo sonrió. ¿Ya cenaste, hija?, preguntó con la voz de mi madre. Di un paso atrás, tropezando con el marco de la puerta. No eres ella, dije, casi sin voz. El reflejo ladeó la cabeza, imitando mi gesto. Y si tú tampoco lo eres, susurró. El cristal comenzó a empañarse desde dentro, no desde mi lado. Una mano apareció pegada al vidrio, presionando como si quisiera salir. Era la mano de mi madre. Reconocí sus dedos, su anillo con piedra verde, las venas del dorso. Quise huir, pero mis piernas no respondían.
La voz volvió, ahora más cerca, como si hablara desde detrás de mi oído. «Solo quiero verte, Daniela. Solo un momento». El aire se volvió espeso. La temperatura descendió tan rápido que mi aliento se volvió vapor. La lámpara del techo comenzó a parpadear y entonces algo sucedió. Mi reflejo levantó las manos, las apoyó contra el cristal y empezó a empujar desde dentro. El espejo se onduló como agua. Un ruido, mitad suspiro y mitad lamento, llenó la habitación. Retrocedí hasta chocar con la pared, pero el vidrio se quebró y del otro lado emergió ella. Era mi madre, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba incompleto, con partes mías mezcladas. Un ojo mío, su boca, mi cabello, su piel, una fusión imposible. Sonreía con ternura, pero en su mirada no había vida, solo hambre. «Por fin», dijo, «ahora sí vamos a estar juntas». Intenté correr, pero me tomó del brazo. Su tacto era helado, pegajoso. Sentí como algo tiraba de mí, como si me absorbiera hacia dentro del cristal. El mundo se deformó. Los sonidos se ahogaron y todo se volvió un murmullo profundo. Por un instante vi mi cuerpo afuera, de pie, quieto, mirándome. Yo estaba dentro del espejo. Golpeé el vidrio, grité, pero la figura afuera sonrió con mi cara. «No te preocupes», dijo con mi voz, «yo cuidaré de nosotras». La luz se apagó. El silencio volvió y el reflejo siguió viviendo. Días después, los vecinos contaron que comenzaron a escuchar una voz femenina desde la casa abandonada. A veces parecía una madre llamando a su hija. Otras, una muchacha riendo sola. Pero quienes se acercaban juraban escuchar dos voces al mismo tiempo, repitiendo una a la otra como un eco. Gracias por escuchar Sombras en la Niebla. Si esta historia te estremeció, cuéntanos qué habrías hecho tú. Y recuerda, no toda voz que suena familiar viene del mundo de los vivos.